Entonces, empezamos con estática. Pues, ¿qué podemos decir de la estática? Que es parte de la mecánica, ¿no? La mecánica es parte de la física, que estudia el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Básicamente. Pues vamos a iniciar con una pequeña idea. Empíricamente, un conocimiento empírico, ¿no? Empíricamente consideramos que un cuerpo está en equilibrio cuando no se mueve o presenta una posición estable. Eso es lo que pensamos empíricamente. Está en equilibrio ese cuerpo, entonces cuando decimos que está en equilibrio, ustedes dicen, bueno, equilibrio, no se mueve o presenta una posición estable. Tal como el flamenco parado en una pata. Ahí está. Entonces, por ejemplo, este flamenco observamos y decimos que está en equilibrio. O el hotel voladizo. Cuando observamos a un hotel voladizo y está estático, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el hotel voladizo. Entonces, estamos diciendo que está en equilibrio. O cuando vemos el panel luminoso. Ahí está el panel luminoso. Entonces está en equilibrio porque no se mueve, ¿no? O presenta una posición estable. Entonces, estos conceptos que nosotros tenemos de equilibrio, nada más así, si pensamos de esa manera, pues estaríamos nada más manejando un conocimiento empírico, ¿no? O sea, de acuerdo a una realidad que nosotros observamos, creemos que eso es equilibrio. Obviamente que hay algo de cierto ahí, pero equilibrio abarca algo más, ¿no? Entonces, en física nos enseña que el estado de reposo o estabilidad de ciertos cuerpos van a depender de su interacción, del contacto que hay con los demás cuerpos que lo rodean. Además, uno de los capítulos denominados estática, en este tema que vamos a trabajar, se desarrolla el concepto de fuerza, equilibrio mecánico y condiciones para que se dé ese equilibrio mecánico. Los ejemplos mostrados y otros con movimiento uniforme son casos de equilibrio mecánico y serán estudiados en este capítulo que se llama estática. Bueno, vamos a ver entonces, ampliando este conocimiento de equilibrio, ampliando el conocimiento de equilibrio. Entonces, veamos otros casos donde puede aplicarse las leyes de la estática. Por ejemplo, ahí observamos un tanque metálico que es arrastrado lentamente hacia el camión, ¿no? Mediante la aplicación de fuerzas de las cuerdas, ¿ves? Que están aplicando los hombres B y C. Este movimiento es lento y controlado. Entonces, se está moviendo lentamente y controladamente, ya que este tanque metálico es bastante delicado. Para lo cual, para subir por esa rampa, también se está usando el estado de equilibrio mecánico. Entonces, ahora sí, a nuestro conocimiento empírico ya le estamos manejando algo mejor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si está en movimiento, en este caso un movimiento lento y controlado, también estamos hablando de equilibrio mecánico. Muy bien. A ver, profesor, aún no entiendo entonces qué es equilibrio. Yo creí que equilibrio solamente era cuando estaba en reposo o tenía, pues, como decía ahí, ¿no? Una posición estable. Entonces, ahora veo que también equilibrio, un cuerpo puede estar en equilibrio cuando se mueve. Entonces, a ver, quiero entender eso bien. Entonces, vamos a ver. Acá dice, durante el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplito, el ciclista viaja seguro porque tiene suficiente control de la bicicleta. Por ello se dice que se encuentra en equilibrio mecánico. Otro ejemplo. Vamos, entonces ahí está. Obviamente, ¿no? Entonces los que no obtienen ese equilibrio no pueden manejar la bicicleta, ¿no? En cambio aquí ha logrado un equilibrio
pero está en movimiento. Entonces, entonces ya va creciendo mi conocimiento de equilibrio, ¿no? Entonces, pero acá hay algo ya que me está aclarando, ¿ah? Velocidad constante, ¿viste? Profesor. Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, puedo concluir o puedo decir en reposo o en movimiento, pero tiene que ser algún tipo de movimiento. ¿Qué movimiento será? MRU. En reposo o en movimiento uniforme, o sea, con movimiento rectilíneo uniforme, e incluso movimiento circular uniforme o movimiento circunferencial uniforme, son formas de equilibrio mecánico. No olvidarnos. Entonces, lo que tenía tu conocimiento empírico estaba bien, porque podía estar en reposo. Si está en reposo, está en equilibrio mecánico. Pero no solo en reposo, también puede estar en movimiento. Pero si está en movimiento, tiene que estar con un movimiento uniforme, ¿no? O sea, con movimiento rectilíneo uniforme. O podría ser con movimiento circular uniforme. Entonces, esas son las formas de equilibrio mecánico. Por lo tanto, están sujetos a ciertas condiciones y leyes de estática. Entonces, ahí vas a poder aplicar las leyes de la estática. Entonces, ¿qué será la estática? ¿O qué objetivo tiene? La estática tiene como objetivo principal plantear las condiciones necesarias para el equilibrio mecánico. Entonces, su objetivo de la estática es plantear condiciones para que exista equilibrio mecánico. ¿Cuándo hay equilibrio mecánico? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar a ver esto. Analicemos el sistema de bloques en reposo. Ahí tenemos el sistema en bloques. ¿Qué podemos observar? En esta posición mostrada, cada bloque tiende a moverse, ¿sí o no? Tiende a moverse sobre el plano inclinado. Sin embargo, sus velocidades no cambian a través del tiempo. Esto indica que los bloques no aceleran y mantienen en equilibrio mecánico. Interesante, profesor. O sea que ahora ya estoy, mira, ampliando mi conocimiento de equilibrio. De antes tenía bien en claro que equilibrio no solamente es los que están en reposo, y también hay equilibrio cuando se mueven, ¿no? Pero cuando se mueven tiene que estar a ciertas condiciones. Muy bien, entonces, profesor, acá está aclarándome algo más. Acá me dice algo más. Dice que estos bloques se están moviendo sobre el plano inclinado. Sin embargo, sus velocidades no cambian. ¿Y por qué? Ya me está dando la razón. ¿Por qué? Porque no acelera. Ya está. Es evidente que los bloques mantienen en reposo gracias a la cuerda tensa y al apoyo plano inclinado. Entonces, ¿qué pasa si cortamos la cuerda? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que sucedería? Ahí lo tenemos. Entonces, si cortamos la cuerda, por lo menos uno de los bloques empezará a descender. Ya, claro que sí, ¿no? Por lo menos uno de los bloques empezará a descenderse y cuando comienza a descenderse, va a aumentar su velocidad a través del tiempo. Y si aumenta su velocidad, es decir, se va a verificar la existencia de una aceleración. Claro, ¿no? En cinemática se ha entendido que si aumenta la velocidad es porque existe una aceleración, lo cual significa que ya no hay equilibrio. Entonces ya está. Vamos ampliando nuestro conocimiento de equilibrio. Entonces, podemos decir mucho más sencillo que un cuerpo está en equilibrio si no presenta aceleración. Podría ser, ¿no? A ver, vamos a dar una conclusión preliminar. Durante el equilibrio mecánico de un cuerpo, este no acelera en dirección de su movimiento porque hay un conjunto de fuerzas externas que afectan el cuerpo y cumplen con cierta relación matemática y física.
Entonces, eso sería nuestra conclusión preliminar. Claro, o sea que en otras palabras, siempre nuestra conclusión preliminar dice, para que exista equilibrio mecánico, el cuerpo no tiene que acelerar. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos ya dándonos una consistencia mejor de lo que es equilibrio mecánico. Entonces, vamos a ver, ¿qué es equilibrio mecánico entonces? Es aquel estado de reposo, que puede estar en reposo o de movimiento uniforme, que presenta un cuerpo o un sistema afectado por dos o más fuerzas externas. Ahí está en resumen. En resumen, es eso el equilibrio mecánico. Estado de reposo o de movimiento uniforme, ¿eh? No te olvides. Que presenta un cuerpo o un sistema afectado por dos o más fuerzas externas. Características fundamentales. ¿Qué características tiene el equilibrio mecánico? Durante el estado de equilibrio mecánico, podemos decir así, durante el estado de equilibrio mecánico, el cuerpo no acelera en dirección de su movimiento rectilíneo o circunferencial. Es decir, el módulo o tamaño, tú sabes, de su rapidez lineal o tangencial no cambia en el tiempo. Claro, si no presenta aceleración, eso nos quiere decir que su rapidez en forma lineal o su rapidez, si es en un movimiento circular, tangencial, no cambia con respecto al tiempo. Muy bien, el equilibrio mecánico depende del análisis de las fuerzas externas que afectan al cuerpo o sistema. Por ello, es imprescindible realizar el diagrama de cuerpo libre, del cuerpo aislante. Muy bien. Condiciones para el equilibrio mecánico. Condiciones para el equilibrio mecánico. Dos condiciones importantes. Hay dos condiciones y ecuaciones físicas para garantizar el equilibrio mecánico de los cuerpos o sistemas, los cuales se planteará después de conocer algunas fuerzas usuales. O sea, primero vamos a conocer esas fuerzas principales, los más usados, y luego vamos a ver los tipos de equilibrio para luego darte las condiciones de equilibrio mecánico. Entonces, vamos a ver primero los tipos de equilibrio mecánico. Vamos entonces, tipos de equilibrio mecánico. Entonces, cuando un cuerpo está en reposo, cuando no se mueve, ¿no? O cuando se mueve, pero con movimiento rectilíneo uniforme, entonces a este tipo de equilibrio se llama equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación, equilibrio mecánico de traslación. Y ahora hay otro equilibrio cuando la rapidez es constante o cuando la velocidad angular es constante. Y eso se llama equilibrio mecánico de rotación. O sea, hay dos tipos de equilibrio. Equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Muy bien, ahí están los dos tipos de equilibrio, de acuerdo, ¿no?, al tipo de movimiento. Ahora, de acuerdo a la rapidez, hay otros dos tipos que ya lo vamos a mencionar. A ver, vamos a ver primero vamos a considerar un caso, a ver, para que entiendas mucho mejor esto. Consideremos el siguiente caso. Una señora empujando una caja. Ahí lo tenemos a la señora empujando la caja. Vamos a separar imaginariamente ambos cuerpos. Lo vamos a separar para entender qué sucede cuando empuja un cuerpo. La señora va a recibir una reacción, ¿no? Una acción del cajón sobre sus manos, que lo vamos a llamar reacción. Entonces, el cajón, ¿ve? Cuando la señora empuja, esto es lo que va a suceder. En sus manos va a recibir la acción del cajón sobre sus manos. ¿Y qué va a pasar con el cajón? El cajón va a recibir la acción de las manos sobre el cajón. Es evidente que mediante las manos la señora ejerce una acción, obviamente, ¿no? Claro, es evidente.
que mediante las manos la señora ejerce una acción sobre la caja, pero a la vez, la caja también ejerce una acción sobre las manos de la señora. Entonces podemos afirmar que de este experimento que observamos, ¿no? Nos podemos afirmar que a una acción le corresponde otra acción, ¿no? A una acción le corresponde otra acción, pero de dirección contraria, la cual denominaremos reacción. Esto significa que entre las manos de la señora y la caja ocurre una acción mutua y simultánea, que en estática se denomina interacción física. Eso se llama interacción física, cuando hay una acción y hay otra acción de dirección contraria, ¿no? Eso se llama interacción. ¿Dónde se da la interacción? Cuando hay contacto. Bueno, entonces vamos a ver qué es una interacción. Una interacción física es aquella acción mutua entre dos materiales. Esos materiales pueden ser cuerpos, partículas, campos físicos de igual naturaleza, pero se da en forma simultánea. Entonces, en resumen, acá vamos a dibujar la interacción. Entonces, ¿qué cosa es? Es la acción mutua, ahí está, acción mutua entre dos materiales, en este caso las manos y el cajón, ¿no? Entonces, ahí va a existir reacción y ahí está la acción. Muy bien, correctamente. Esperando que esté claro. Vamos ahora a la medición y la característica de esa interacción. Cada interacción puede medirse en forma escalar y vectorial, ¿no? Obviamente. Entonces, cada interacción se puede medir en forma escalar y vectorial. Vamos nosotros a evocarnos a la forma vectorial porque es la más completa, ¿no? A ver, ahí está. Pues en todo momento vamos a siempre encontrar la interacción, pues, ¿no? Pues va a haber interacción cuando tú, por ejemplo, mueves la boca. Va a haber interacción cuando recibes un golpe, acá entre el puño y la cara, ¿no? Hay interacción. Entonces, la medición vectorial de esta interacción se realiza mediante la fuerza. Que sí, profesor, claro. El que mide la interacción es la fuerza. Entonces, la medición vectorial de la interacción, el que le mide es la fuerza. Ya, entonces, para medir la interacción en forma vectorial es la fuerza. Ya. Entonces, tengo que saber qué es fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Es una magnitud vectorial que expresa la intensidad y la dirección de cada una de las acciones que surgen durante una interacción física. En el sistema internacional, la unidad de la medida de la fuerza es Newton y se representa con una N. Bueno, eso es la fuerza. Fuerza, primero, magnitud vectorial que mide la interacción física, en otras palabras. Bueno, en resumen, su unidad, Newton, en el sistema internacional. Entonces, características de las fuerzas en una interacción. ¿Cuáles son las características, profesor? A ver. Primera característica. Siempre van a surgir en parejas. Siempre se va a dar acción y reacción. Siempre entre parejas. Están contenidas en una misma línea de acción. O sea, son colineales. Obviamente, ¿no? Si la acción está a la derecha, la reacción a la izquierda. Si la acción está hacia abajo, la reacción hacia arriba. Eso quiere decir, ¿eh? Están en una misma línea de acción. Otra, presentan el mismo tamaño, pero sus direcciones son opuestas. Ahí está. Presentan mismo módulo tamaño, pero hemos visto que sus direcciones son opuestas.
Otro, actúan sobre cuerpos diferentes, por lo tanto se produce efectos diferentes, dependiendo de su masa, material, tamaño, forma y velocidad. Y eso tiene que ver básicamente con la tercera ley de Newton. ¿Ya? Tercera ley de Newton. Esta ley sistematiza al concepto de interacción y fuerza, constituyéndose así uno de los pilares de la llamada física clásica o newtoniana, ¿no? Newtoniana. Se conoce también como la ley de la acción y la reacción. Ahí está. Entonces, todo lo que se ha explicado aquí se sintetiza en el concepto, ¿no?, de acción, interacción y la fuerza. Es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos explica todo lo que se ha explicado con respecto a la interacción. Acá nos dice, a toda acción hay una reacción. Por eso también se le conoce como una ley. No solamente es una teoría, es una ley. Significa que va más allá todavía, ¿no? Bueno, ya te hemos explicado entonces los tipos de interacción y quién mide la interacción, que es la fuerza, y también haciéndote aclarar que es la tercera ley de Newton, que se trata de eso, ¿no? Ahora vamos a ver las fuerzas más usadas en la mecánica, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas más usadas en la mecánica? La primera es la fuerza de la gravedad, conocida también como el peso. Fuerza de gravedad o peso, ¿no? Es aquella fuerza que mide la acción del planeta Tierra sobre los cuerpos. El peso nos mide la acción del planeta Tierra sobre los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones. El cuerpo puede encontrarse en la superficie terrestre o encima de ella. O sea, puede estar en la Tierra o puede estar encima de la Tierra. Pues no olvidarnos, eso sería el peso o la fuerza de gravedad. Bueno, la línea de acción de la fuerza de gravedad pasa siempre por el centro de gravedad, ¿no?, del cuerpo. Siempre va a pasar por el centro de gravedad del cuerpo y la Tierra, ¿no? El hombre de masa M es atraído por la Tierra con una fuerza, y esa fuerza se llama fuerza de gravedad o peso. ¿Y cómo se halla esa fuerza de gravedad o peso? La fuerza de gravedad o peso se halla masa por gravedad. Bueno, acá te damos su leyenda. M es masa del cuerpo, que tiene que estar en kilogramos en el sistema internacional, que es el módulo de la aceleración de la gravedad, que tiene que estar en metros por segundo al cuadrado. Entonces, algunas observaciones del peso. Entonces, si el cuerpo es homogéneo, o sea, si la distribución, cuando es homogéneo, la distribución uniforme es, o sea, la distribución se da uniformemente en su masa. O sea, es igual en todas las partes cuando el cuerpo es homogéneo. Entonces, si el cuerpo es homogéneo, su centro de gravedad se ubica en el centro geométrico del cuerpo. Allá. O en su baricentro o en su metacentro, ¿no? En el centro geométrico, pues para figuras planas se llama baricentro, ¿no? Para figuras en el espacio, el metacentro. Entonces, dependiendo de la figura geométrica. Por ejemplo, si tú tienes una barra, entonces va a estar ubicado en su centro de gravedad, va a estar en su baricentro, a la mitad, ¿no?, de la barra, ahí está. Entonces, barra recta homogénea. Si la barra es recta y homogénea, entonces el centro de gravedad coincide con el punto medio de la barra. Si la barra es una placa triangular homogénea, el centro de gravedad coincide con el baricentro del triángulo, ¿ves? Si la barra es rectangular homogénea, el centro de gravedad coincide con el centro del rectángulo. Bueno, y obviamente para encontrar el centro del rectángulo se traza las diagonales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si son en el espacio? Por ejemplo, si es un
aro o anillo homogéneo. Entonces, el aro, su centro de gravedad va a estar en el vacío. El centro de gravedad coincide con el centro del aro, ¿no? O sea, va a estar ubicado en el metacentro. En un cilindro homogéneo, el centro de gravedad coincide con el centro del cilindro. Bueno, en una esfera homogénea, el centro de gravedad coincide con el centro de la esfera. Muy bien, pues no te olvides. Pero si la barra no fuera homogénea, realmente no se ubica en la mitad de la barra, al punto medio de la barra. Eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, entonces vamos esperando que hayan entendido la primera fuerza, que es fuerza de gravedad o peso. ¿Ya? Que, ¿cómo se grafica? Siempre una flecha hacia abajo. ¿De dónde? Desde el centro de gravedad. Segunda fuerza, fuerza de tensión. La mayoría lo conocen con simplemente tensión. Esta fuerza surge en el interior de cuerdas, cadenas, sogas, etc. O sea, sobre cuerpos elásticos. No, elásticos no. En este caso no son cuerpos elásticos. Entonces, esta fuerza surge en el interior de cuerdas, cadenas, sogas. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo se da? Cuando se pretende estirarlas o deformarlas longitudinalmente. Ahí aparece la fuerza de tensión, cuando pretendes estirarlas o deformarlas longitudinalmente. Para dibujar la tensión, se debe realizar un corte imaginario, tal como vamos a ver en la cadena. A ver, ahí tenemos una cadena de una lámpara. Vamos a ubicar la tensión. Para ubicar la tensión hay que hacer el corte imaginario. Entonces, a ver, ahí está. Y luego de hacer el corte imaginario, la tensión se dibuja con una flecha hacia el corte, ¿ya? Una flecha hacia el corte. Otra cosa que hace la tensión, la fuerza de tensión, es divide sistemas. Cuando tú haces el corte, este es otro sistema, esta parte. O sea, acá aparte tiene que cumplirse las leyes de la estática. Y acá aparte tiene que cumplirse las leyes de la estática. Ahora, si tú quieres trabajar en todo, no hagas el corte. Sin hacer el corte, ahí sí puedes analizar en todo. Pero al momento de hacer el corte, entonces la fuerza de tensión se grafica una flecha, un vector hacia el corte. Y otra cosa es que cuando haces el corte, divide sistemas, ¿ya? Muy bien, eso no te olvides esa parte que es importante. ¿Qué más podemos decir? Entonces eso se llama tensión. Ahí se hace el corte imaginario, se dibuja la flecha hacia el corte y el nombre básicamente es tensión de T, ¿no? Entonces la tensión es el incremento de la fuerza de cohesión intermolecular que se produce cada vez que se intenta separar entre sí moléculas del cuerpo, ¿ya? La fuerza, ¿qué podemos decir? La fuerza de tensión actúa a lo largo de la cuerda y siempre apuntando hacia el corte imaginario. Ahí está. Actúa a lo largo de la cuerda y siempre apuntando al corte imaginario. No se consideran, ¿no? Nota, se consideran cuerdas o sogas ideales. No hay que considerar en este caso, cuando nos dices se consideran cuerdas o sogas ideales, significa que esta cuerda no tiene masa ni peso. Ideal. ¿Ya? Cuando la masa del cuerpo inextensible es despreciable, en tal caso se demuestra que cualquier sección de la recta o de la cuerda o de la soga presenta el mismo modo. ¿Cómo, profesor? ¿Qué es eso? No entiendo. Ya. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se considera la cuerda, la soga o etcétera, otro material ideal, o sea, que quiere decir inextensible, entonces se va a cumplir que si haces un corte, si esto vale 40 newtons, esto también vale 40 newtons. Eso quiere decir, cualquier parte de la cuerda va a tener el mismo modo.
Por acá va a tener 40, más acá arriba va a tener 40, más acá arriba. Entonces cualquier parte de esa cuerda o esa soga presenta el mismo modo. No te olvides. Bueno, vamos con otra fuerza, fuerza elástica. Fuerza elástica. Esta fuerza se produce en interior a aquellos cuerpos capaces de recuperar sus dimensiones. ¿Como quiénes? Como los resortes, que cada vez que son deformados por estiramiento o comprensión, vuelven a su estado original, ¿no? Entonces va a haber fuerza elástica en cuerpos elásticos. Bueno, se representa por una E, fuerza elástica. Hay algunos que la fuerza elástica creen que es lo mismo que la tensión. No, la fuerza elástica es diferente. Para dibujar la fuerza elástica tenemos que saber qué está sucediendo con el cuerpo elástico. A ver, ejemplo, profesor. Ahí tenemos al resorte. Esta es su longitud inicial. Entonces, a la longitud inicial, por ejemplo, a esto se le llama fuerza externa. Entonces, si hay una mano que lo está estirando, esto se le llamaría la fuerza externa, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, a ver, ya te voy a explicar eso. Y esto se llamaría la fuerza elástica. Y esto es la deformación. Ahí está. La mano es la fuerza externa. Entonces, tú para que dibujes la fuerza elástica, tienes que ponerte en la posición del resorte. Imagínate que tú eres el resorte y alguien te intenta estirar. Tú como resorte, ¿cómo actuarías? Entonces, no creo que dejes que te estire. Entonces, así también el resorte no quiere que lo estire. Entonces, ahí aparece la fuerza elástica. Entonces, esa fuerza elástica va en contra de la fuerza externa. Entonces, si alguien intenta estirarlo, la fuerza elástica está en contra de ese estiramiento. Entonces se dibuja así, en contra de esa fuerza externa. Entonces, fuerza elástica, ahí. Y este de acá se llama la deformación. Imagínate que la longitud inicial es 5 metros y luego que lo estira sale 5,6 metros. Entonces, longitud final menos longitud inicial, así se encuentra la deformación. 5,6 menos 5, 0,6 metros sería la deformación. Entonces, no solo se puede estirar, también se puede comprimir. Entonces, cuando tú comprimes, esto sería también la fuerza extrema, mira, externa. Pues la fuerza externa intenta comprimir. Imagínate si tú eres un resorte y te intentan aplastar, ¿qué vas a hacer como resorte? No quieres que te aplaste, ¿sí o no? Entonces, ¿para dónde dibujas la fuerza elástica? En contra de esa fuerza externa. ¿Ve? Y obviamente, esto es la longitud inicial, es la longitud final, lo que queda es la deformación. Ahí está. No te olvides. ¿Cómo se grafica la fuerza elástica? Entonces, no es como una tensión. En este caso podría haber sido, pero cuando lo comprime, mira, ya no se dibuja hacia arriba la fuerza elástica. A pesar, se trata del mismo resorte. Va a depender qué está sucediendo, ¿no? Con el resorte para que tú puedas dibujar la fuerza elástica. Recuérdate que L sub 0 es la longitud natural del resorte sin deformar. X es la deformación. Su dirección está siempre que se opone a las fuerzas externas, ¿no? Ahí vemos. La fuerza externa, su dirección es contrario a la fuerza elástica, ¿no? ¿No? Se trata del resorte que recupera su longitud natural, ¿no? Entonces, es Hooke el que ha analizado esto. Ha analizado la fuerza y también la fuerza externa con cual impulsaba y ha analizado la deformación, resultando en su experimento que generaba una línea. Y como tú tienes conocimiento de aritmética, automáticamente
Con trigonometría sale que la tangente del ángulo sale la constante del resorte. Pero con tu aritmética deduces cómo son estas fuerzas. La fuerza extrema y la deformación son directamente proporcionales. Se puede verificar que a medida aumenta la fuerza extrema, mayor es la deformación. Y en consecuencia, si mayor es el módulo de la fuerza elástica, ¿no? En consecuencia, va a ser también mayor el tamaño de la fuerza elástica. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, obviamente. Entonces, es fácil hacer un ejemplito. Más fuerza lo aplicas, más lo estiras, X va a ser más grande, obviamente. En consecuencia, también va a ser grande la fuerza elástica. Eso nos quiere decir. Esta característica fue estudiada por Robert Hooke, ¿no? Quien llegó a establecer que el módulo de la fuerza elástica es directamente proporcional a la longitud. Y acá saca pues su ley. La fuerza elástica entonces es K por X. Obviamente que el de aquí se llega a establecer, primero se llega a establecer que la fuerza elástica y la deformación, ahí está, y la deformación es directamente proporcional. Ahí está. De ahí cuando pasa a multiplicar la X, ya pues un poquito eso, a eso lo llama ya ley, lo mismo, ¿no? Y eso es su ley que ha dado Hooke. Ha hecho sus experimentos, ha utilizado su conocimiento matemático, ha llegado a sacar una ley, pero esa ley se ha comprobado para diferentes materiales, diferentes lugares, y se quedó ya como ley. ¿Qué cosa es K? K es la constante del resorte, constante de rigidez del resorte. Eso depende de las propiedades elásticas del material. La constante puede estar en newtons por metros o newtons por centímetro. Y la deformación en metros o centímetros. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos la primera parte.